Vamos a acabar hoy el informativo con una entrevista. Ya saben que no es habitual que tengamos entrevistas fuera de lo que es la entrevista de los miércoles, pero bueno, yo creo que hoy valía la pena. Hemos tenido hace unos minutos, precisamente en la Casa de la Cultura de Ellín, la presentación de un libro, obra de Juan Antonio Molina, Socialismo en tiempos difíciles. Bueno, pues queríamos también darlo a conocer para que lo vieran desde casa todos los espectadores, así que tenemos aquí al autor del libro y también a dos de las personas que han estado en esta presentación. Tengo aquí a mi izquierda al autor, a Juan Antonio Molina, periodista y escritor. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Ellín. Muchas gracias, encantado. Igualmente, y tenemos aquí a mi derecha, bueno, pues a Manuel Pérez Castel, como exalcalde de Albacete, exdiputado del Congreso y filósofo, hemos dicho. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también, aunque bueno, pues para Manuel no es la primera vez, lógicamente, que está aquí en Ellín, aunque supongo que en televisión Ellín sí. No, han hecho ustedes muchas entrevistas, pero en Ellín siempre uno es bien hallado. Muy bien, pues muchas gracias también por estar aquí y bueno, pues finalizamos esta ronda con Alberto Sotillos, que es sociólogo, que también ha estado en esta presentación. Alberto, encantado, placer, buenas noches, bienvenido. A vosotros. Y esperemos que disfrutéis esta estancia, además con un libro como es este, Socialismo en tiempos difíciles, que Juan Antonio, pues yo creo que ya el título es bastante explícito, ¿no? De lo que podemos encontrar dentro de él, aunque no es una pequeña sinopsis, un pequeño... Muy bien, el libro recoge una serie de reflexiones en forma de crónica que yo considero que son oportunas y necesarias en el momento actual que estamos viviendo, que son tiempos difíciles en el sentido de que una crisis económica ha devenido en una crisis institucional, política, social y moral, y da la sensación, que es una constancia ya, de que vivimos un final de ciclo, que las cosas ya no van a volver a ser como antes y que se necesita unos planteamientos amplios de reflexión, porque las ideas no proceden de las ideas. Las ideas proceden de los hechos, del análisis de los hechos y de la virtualidad que tiene analizar los hechos concretos para generar ideas universales. Y eso es muchas veces lo que falta en la vida pública para hacer nuevos modelos de sociedad en vista de que ésta ya está en un tránsito que ha conducido a situaciones que no son las más idóneas para que una sociedad vuelva a regenerarse y abrir nuevos caminos y expectativas para la mayoría de la ciudadanía. Ahora profundizaremos un poco en todos estos temas que yo creo que vale la pena. Y bueno, nos llama la atención, ¿no? Hablábamos antes de la entrevista precisamente que se ha presentado en Madrid hace unos meses y ahora pues lo tenemos aquí en Ellín. No sé si hay alguna causa concreta de por qué tenemos esta presentación en Ellín, porque creo que luego también va a Sevilla. Yo creo, para mí, no sé si Juan Antonio, que es el autor, tiene otras razones. Es la amistad con María José Vicente. Que no la hemos nombrado, es verdad, que como moderadora del acto que ha estado. Una persona espléndida, muy dedicada a causas sociales, digamos, socialista de la alternativa, no de la alternancia, y creo que ha tenido el buen gusto de a Sotillos y a Juan Antonio llamarlos a su pueblo que tanto quiere para presentar este libro, que es una primicia, una reflexión, yo creo primigenia, sobre la alternativa que es el socialismo a la política actual. Juan Antonio se dio cuenta de los primeros del problema que tenía ideológico el Partido Socialista y el socialismo como conjunto, esa socialdemocracia que está un poco perdida. María José Vicente tuvo la fortuna de rápida descubrir esa lectura, entonces yo creo que es de las que primero, desde antes, están trabajando con ese nuevo paradigma, de ese nuevo socialismo, de esa nueva forma de hacer política que hay que poner en marcha. Entonces yo creo que es a raíz de esas lecturas de Juan Antonio, que efectivamente tuvo la capacidad de ponerlo en negro sobre blanco, lo que otros todavía, algunos empiezan a comprender y otros se niegan a entender. Pero está ahí y es bueno que la gente lo sepa y sería conveniente que muchos más leyeran lo que ya está escrito y las soluciones de preguntas que muchos empiezan a hacerse ahora. Yo creo que además, bueno, pues yendo precisamente por esa línea, ¿no? Sería interesante preguntaros o incluso preguntar al autor del libro a lo mejor cómo podríamos definir ahora mismo el socialismo, porque sobre el socialismo se ha escrito mucho, se ha escrito además en épocas muy distintas. Ahora estamos hablando precisamente, el título lo dice, ¿no? En tiempos difíciles. Yo no sé si el concepto del socialismo ha cambiado, o por lo menos ahora mismo, ¿qué es el socialismo, Juan Antonio? El socialismo ahora mismo vive una profunda crisis, que es, yo creo que una de las crisis
peor que puede sufrir una organización política, que es una crisis de posición y función en la sociedad. Y eso es lo que tratamos, reflexionando, de abrir ese camino. El socialismo debe de buscar ese Canaán que él mismo se prometió, que quizás nunca conseguirá, pero lo que no puede negarse es el camino, porque no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y el pragmatismo no es una ideología. Y muchas veces el pragmatismo es una forma de intentar contemporizar con los hechos en vez de dominarlo, para pensar que podemos estar en un ámbito donde la vida pública podamos desarrollar nuevos estímulos para la ciudadanía. Pero es bien cierto que actualmente la ciudadanía y el proceso que hay de regeneración ideológica fundamentalmente, porque si no tenemos un modelo alternativo en el ámbito económico, en el ámbito social, un modelo de sociedad que sea alternativo, la verdad es que el pragmatismo no nos conduce a ningún lado, en el sentido de que la ciudadanía ya sabe que la ideología, los principios, los valores, la ética en la vida pública no tienen una alternativa honorable. Es decir, por eso es la gran desconfianza de la ciudadanía a la vida pública en general y sobre todo a los que necesitan que el socialismo sea su voz y el instrumento de legítima defensa social y política. Yo creo que precisamente eso, ¿no? La gente pues vive un periodo de desencanto. Seguramente, bueno, pues Manuel también nos puede hablar de la diferencia de épocas, ¿no? Cuando estuviste de alcalde aquí en Albacete, lógicamente, bueno, pues se vivían otras circunstancias, ¿no? No vamos a decir si mejor o peor, porque esas comparaciones, como siempre decimos, son odiosas, pero lo que sí que es verdad es que estamos notando un desencanto, sobre todo de la parte joven de la sociedad, que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Y que no llega a encajar con ninguna ideología política. Eso es lo que se le pide muchas veces también al socialismo, ¿no? Que precisamente ese carácter primigenio que tiene, que lo ponga en práctica. Sí. Con permiso de Juan Antonio y de Alberto, yo diría que lo mejor está por venir. Pero me vais a permitir una paradoja, porque lo mejor ya fue dicho el 2 de mayo de 1879 en la Puerta del Sol, donde últimamente se han reunido los indignados. Y un indignado, Pablo Iglesias, no el de Podemos, de 1879 ya escribió: os quiero libres, iguales, inteligentes y honrados. De modo que esto que esperamos, que dice Juan Antonio en su libro Cauces para una alternativa, no una alternancia, ya estuvo dicho cuando unos indignados, rebeldes, llamaron a los proletarios del mundo a unirse para ser libres, honrados e inteligentes. De modo que eso es lo que yo pienso que es la llamada de este libro, Socialismo en tiempos difíciles, de Juan Antonio Molina, al cual tengo que felicitar por venir allí y de paso felicitaros a vosotros porque le habéis enseñado la importancia de la tamborada. Es cierto, es verdad, la hemos puesto antes de empezar la entrevista. Largo Caballero decía que a la ciudadanía no se le podía decir ya veremos lo que podemos hacer. Había que mostrarle una alternativa, un modelo social que recogiera las inquietudes, las demandas de las mayorías sociales. Una alternativa. Además nos estáis nombrando varias veces lo de alternancia y alternativa. Vamos a explicar esto mejor porque, bueno, alternativa sí que es verdad que lo vimos mucho y además ahora vamos a entrar en un año electoral donde se va a utilizar mucho esa palabra, pero alternancia nos suena menos, ¿eh? Yo creo que además es muy sencillo. Además, cuando el espectador sabe de lo que hablamos es tremendamente sencillo explicarle y al final, afortunadamente, estamos en ese caso. Lo que hemos tratado mucho en la presentación del libro es que es un libro que no se pone trampas o por lo menos no cae en las trampas habituales. El socialismo ha caído mucho en gobernar por gobernar, cosa que tiene poco que ver con el socialismo en sí mismo. En cambio, este libro incide en las partes que hacen ese nuevo pensamiento, que en el fondo es el pensamiento que en Sol aparecía. Tenemos que tocar la Constitución del 78 y ese es lo que algunos llaman régimen, porque de aquellos pueblos vienen estos lodos, o como queríamos llamarlos. Tenemos que hablar del poder financiero, pero hablar del poder financiero ofreciendo una alternativa financiera y económica, modelos laborales, modelos de pensamiento ideológico y de cómo comprender la sociedad y de las élites, el concepto de clase. Eso está en este libro, eso está en el socialismo, por lo tanto es lógico que cuando se habla de socialismo se hable de esos temas. Lo que no es normal es que se hable de socialismo por y para gobernar, sin el pozo de fondo
que viene muy bien descrito en este libro. Yo creo que esa es la alternancia, es decir, gobernar por gobernar, o la alternativa, gobernar para gobernar. Yo creo que esa es la clave y habría que fijarse mucho en las palabras que están escritas en este libro para eso. Como muchas otras ideologías políticas, lógicamente además reconocidos por muchas de los socialistas ilustres históricos que la han puesto en práctica, bueno, pues que se han cometido errores. Además, una ideología centenaria como es el socialismo. Yo no sé si para la nueva generación esto se convierte en una losa, esos errores, de tener que explicar errores que no son suyos, ¿no? Que son de otras generaciones. Yo, por ejemplo, te preguntaría a ti, Alberto, a lo mejor que eres el más joven de la mesa, si tú lo has notado, ¿no? Que se achaca al socialismo errores de épocas pasadas. Yo hice una cosa, personalmente, yo salí y pedí perdón. Yo decidí que necesitaba pedir perdón a la sociedad, pero claro, no voy a generalizarlo, no vamos a pedir a que todo el mundo que pida errores porque no son suyos. Pero viendo que había dirigentes que no pedían perdón, había que mostrarles que evidentemente había errores. Lo que no podemos hacer es estar toda la vida explicando errores de otros. Por eso hace falta una alternativa, para decir, mira, estas personas lo que hicieron fue una alternancia. Nosotros lo que tenemos que proponer es un espacio nuevo para crear una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, las opciones son reconocer el error, porque si no, no existe una opción diferente, y plantear la alternativa a través de la promesa y de la credibilidad, que es lo que le falta al socialismo actualmente, la credibilidad para decir, mi alternativa se va a sustentar en unos pilares ideológicos, formales, económicos, fiscales, que tienen sentido. ¿Por qué? Para hacerte política para ti y no para hacerte política para mí. Yo creo que al final es la gran dicotomía entre un tipo de socialismo y otro que se hace llamar socialista. Me parece que un gran error, creo que Juan Antonio lo insinuó hace un momento, es haber creído que la política es para gobernar. Y no es verdad. La política es el arte de la ética, es decir, el arte de ser mejores. Curiosamente. Y se es mejor cuando se es igual, cuando se es más libre, cuando se es honrado. Si alguien se ha equivocado, y nos hemos equivocado casi todos, es porque en lugar de utilizar nuestra función política, digamos nuestra pragmática política, la hemos utilizado como práctica para el poder y no como práctica de la ética. Y termino. Y sabiendo que no hay ética sin estética, por tanto, como práctica para el arte. Esa creo yo que hemos cometido todos el error de convertir a la política en un instrumento para poder más. Y no es para eso, es para ser más iguales todos. Precisamente a lo mejor esa lejanía, ¿no?, que se consigue con no llegando al ciudadano, como muchas veces pasa. Ahí está la labor del político o del buen político, ¿no? Hacer creer que lo que se lleva dentro, lo que se promete, que luego sabemos que se puede o no se puede cumplir, pero lo que se promete, que el ciudadano se lo crea, ¿no?, y apoye a ese político. ¿Esa es la parte más difícil de la política? No quiero yo monopolizar esto, y menos aquí delante de Juan Antonio Molina. No, lo difícil, desde mi punto de vista, no es que la gente crea al político, sino que la gente haga ciudadanía con el político. Porque es buen gobernante el que piensa lo que hay que hacer. Mejor el que escucha de la gente lo que hay que hacer. Y mucho mejor gobernante es aquel que consigue que la gente diga, yo lo hice. Por tanto, tenemos que continuamente lanzar a la ciudadanía a hacer su propia ciudad, como prolongación de su edad. Yo tengo un ejemplo muy gracioso, una niña en el foro de la participación infantil, que es un espejo de la democracia representativa municipal. ¿Y qué pides tú al ayuntamiento? ¿Y qué pides tú al alcalde? Dice que en mi barrio haya 2 plazas. Y yo le pregunté a la niña, ¿para qué 2 plazas? Por si se me rompe una. Y es que la política consiste en que entre todos hagamos las plazas donde juntarnos. La verdad es que, es que preguntamos, nos vamos un poco de lo que es el libro, pero lógicamente... No, el libro dice eso. Es que simplemente la palabra que tenemos, podríamos estar aquí horas y horas debatiendo, lógicamente, sobre el socialismo, preguntándonos a vosotros, pero volviendo al libro, volviendo al contenido específico, ¿para quién está dirigido, Juan Antonio, este libro? Porque a primera vista, lógicamente, los que se sienten socialistas van a recibirlo con inquietud, van a recibirlo con cierta alegría, ¿no?, de que se escriba sobre su creencia, pero alguien que no es socialista, un incrédulo o incluso alguien de la derecha. Sí, perfectamente, porque el libro en realidad lo que representa es un diagnóstico del estado actual, no solamente del socialismo, sino
del contexto. Eso es importante, porque muchas veces la deriva que ha tomado el socialismo viene de un contexto determinado. Y en ese contexto hay un interés general, porque describe la situación por la que pasa España en estos momentos y en el ámbito más amplio de lo que es puramente la actividad del Partido Socialista en ese contexto. Quiero decir que hay una gama amplia de lectores que, si se interesan por la política, tendrán interés por el libro, evidentemente. Y te preguntamos también, lógicamente, porque bueno, repasando las obras que tienes publicadas, no sé si es la primera exclusivamente política que tienes. ¿Cómo fue? Sí, lo otro ya es otra deriva, porque tengo obras publicadas de poesía, ensayo, pero este es el primero exclusivamente político, y no va a ser el último tampoco. Amenazo conseguir en ese análisis general, que creo que es interesante y necesario en el momento actual que vivimos, ¿no? Y además supongo que cada lector se encargará ya de buscarte y opinar, ¿no? Con el libro siempre puede pasar, porque este libro, que tuvo al principio ese encanto por el análisis que hacía de la novedad, que causó cierto malestar en ámbitos del partido muy conservadores, después ha ido ganando volumen y extensión en opinadores y opinión pública, y ya al final me ha pasado como a Pablo Neruda, que decía que cuando se divulgaba sus poemas dejaban de pertenecerle, ¿no? Lo que no ha conseguido todavía es que en el ámbito de los que deciden en la vida pública ese análisis sea asumido, que yo espero que, no lo digo con pedantería, sino con tristeza, que sería conveniente en el sentido de que el análisis es necesario en este momento actual para, precisamente lo que decíamos, construir una auténtica alternativa. El Partido Socialista no puede ser un matiz de la derecha, ni un matiz del neoliberalismo. Tiene que tener un concepto propio, una visión del mundo propia. Es una forma de vivir, de estar en el mundo, de sentir, de pensar, una forma de ser. Y eso no se puede abandonar, porque si abandonamos eso, nos quedamos en un vacío intelectual, político, y es necesario el pensamiento crítico que active los elementos fundamentales para tener una consistencia en la vida pública. Porque es necesario, y el Partido Socialista es un partido que será débil siempre si no está con los débiles y se opone a los poderosos, porque es su esencia, su razón de ser. Y ese es su espacio político propio. Lo demás es un error. Hablamos de socialismo en España, ¿no? Porque también, si nos vamos a Europa, nos vamos a socialismo en otros países, cambia, pero es que el socialismo, ¿no? en España tiene un contexto muy determinante. Decía Azaña que la diferencia entre España y Francia, por ejemplo, era semántica. Una armada aquí no significaba lo mismo en Francia, ejército aquí no significaba lo mismo, democracia aquí no significaba lo mismo que Francia. Y eso es un contexto al que hay que tener en cuenta. Entonces, las posiciones políticas en general en España tienen su matiz propio, sus características propias, que a veces no son extrapolables al conjunto no ya de Europa, sino al resto de España, ¿no? Bueno, pues yo creo que... Al resto del mundo. Al resto del mundo. Yo creo que lo interesante sería entonces que la gente lo leyese, más bien. Que diese su opinión, porque bueno, para eso están los libros, ¿no? Para que cada uno extraiga sus conclusiones. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí en Ellín presentado, Socialismo en tiempos difíciles, Juan Antonio Molina, hoy en la Casa de la Cultura. Te agradecemos, Juan Antonio, de verdad que hayas estado aquí, también gracias que a vosotros. Hayas dedicado unos minutos a los espectadores de toda la comarca de explicarlo. Y bueno, pues a Manuel Pérez Castell y a Alberto Sotillo lo mismo. Muchísimas gracias por dedicar también unos minutos para explicar un poco lo que es el libro, y un poco también hemos aprovechado para hablar del socialismo en estos tiempos, que yo creo que nunca está de más. Yo os recomendaría precisamente a los que no son socialistas, a los que más dudas tienen, a esa derecha, porque si descubren ese socialismo les va a gustar. Quiero decir, ese es el socialismo que queremos que vea la gente, no otro. O sea, que bienvenido sea esa lectura. Bien, muchas gracias.
Socialismo en tiempos difíciles, Juan Antonio Molina, es el libro que se ha presentado hoy en Ellín. Aquí hemos tenido pues el autor y también a dos de los intervinientes en esta presentación. Nosotros terminamos así el informativo, no solo de hoy, sino también de toda la semana. Ya lo saben, este fin de semana les estábamos recordando muchas actividades que tenemos aquí en Ellín y en toda la comarca. Se lo contaremos el lunes a partir de las 9:30, así que disfruten este fin de semana. Hasta luego.